y Diego ha querido estar en su propio programa en un momento tan importante, ¿no? Justamente desde su viaje, él ha escrito este tuit, vamos a leerlo antes de darle la bienvenida. Dice: hoy se ha hecho justicia. 14 años de cárcel para uno de los presidentes más corruptos y nocivos para el Perú en 2 de los casos que se tiene contra él, que son anteriores a su presidencia. La justicia deberá también sancionar ejemplarmente su corrupción cuando estuvo al mando del país, cuya gestión tuvo el peor manejo mundial de la pandemia, compra antitécnica de pruebas rápidas, vacunación a escondidas, vacunación irregular de 470 funcionarios, compras sobrevaloradas, favorecimiento a proveedores sin competencia real y más. Ese momento llegará. No obstante, hoy el Perú es un país más justo al depositar a tamaño delincuente, que vivirá en la infamia de nuestra historia, donde pertenecía. Bien, prudentes palabras de Diego Acuña, que ya está conectado con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los que están conectados. ¿Cómo vas? Bien, bien, contento de reemplazarte al menos unos cuantos días. ¿Cómo has tomado tú esta noticia, no? Porque ya sabíamos que el día de hoy era la lectura de la sentencia, pero también sabemos que a veces la justicia peruana o el Poder Judicial no termina siendo haciendo cumplir la eficiencia que debería, o suele demorarse, o incluso se decía: oye, este señor hay que estar vigilándolo, ¿no? No vaya a ser que se quiera escapar por México o se quiere escapar por Bolivia. ¿Cómo has notado tú cómo te has levantado el día de hoy? Bueno, muy pendiente, y sabía que esta semana quería desconectar un poco. Estoy en este momento en los Estados Unidos, quería hacer un alto, pero muy difícil con algo así. No porque me alegre que alguien vaya a la cárcel, como dije hace unos días, sino porque esto es un acto de justicia que tenía que hacerse, de todas maneras, ¿no? Hoy sí nuestro país es un poco más justo al sancionar ejemplarmente a un delincuente, a una persona que nos ha hecho muchísimo daño, al grado de que la gente, yo creo que hay un gran número de personas que recién están empezando a interiorizar el daño que Martín Vizcarra Cornejo le ha significado al país. Y permíteme analizar un poquito que hoy se ha sancionado cosas que tienen que ver con 2 obras de adjudicación, como tú has explicado, previo a que sea presidente. Aquí no estamos hablando de nada de lo que él tiene que responder a la justicia cuando estuvo al mando del país. Y ni siquiera hablemos de casos que hayan sonado mucho. Eso es muy relevante, es lo que has explicado hace un momento, que hay cosas que no suenan tanto como debiera, y si quieres podemos comentar algunas de ellas, ¿no? Pero sí, o sea, además de... Claro, como tú bien dices, ha pasado un poco disimulado, ¿no? La gente sabía, sí, bueno, Martín Vizcarra está siendo perseguido, pero él se decía un perseguido político, culpaba a sus competidores, a sus rivales actuales, como tú bien has dicho y hemos precisado. La sentencia de hoy es previo a que Martín Vizcarra fuera conocido a nivel nacional, cuando el señor era gobernador de Moquegua, pero luego él ha sido ministro de Transporte y Comunicaciones, que como tú bien sabes, tiene una de las carteras o uno de los presupuestos más amplios de todos los ministerios. Y ahí justamente donde también hay que con cuchara ir revisando qué cosa hizo Martín Vizcarra. Porque si ya sabemos que con un presupuesto regional de Moquegua, por lo menos tuvo estos 2 casos de corrupción, ¿qué cosa más habrá hecho con un presupuesto cuantioso como el que tiene el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Y luego, como presidente de la República, aún más, ¿no? O sea, hay muchas preguntas por esclarecer. Está el caso Richard Swing, está el caso de los intocables de la corrupción, está el caso Vacunagate, y yo creo que este es, como tú bien has dicho, ¿no? Es un buen día, pero es una piedrita, no es el final, es el comienzo. Es el comienzo y tiene que llegar a buen puerto. Todo lo que se tiene de él, tiene otros casos que va a responder. Yo cuando digamos, pactamos hacer la entrevista ahora con Julio para esta noche, por la magnitud de la noticia, hice una pequeña lista muy breve que sí, me gustaría que me puedas dejar mencionarla para que la gente lo tenga muy claro de lo que me acuerdo y de lo poco que pude recabar, ¿no? 2020 tenemos el caso Vacunagate, octubre de 2020, mientras era presidente, tráfico de influencias cuantomenos para favorecerse él del ensayo clínico antes que el personal médico, mintiéndole al país de que no lo había hecho.
con abuso de poder y etcétera. Después tenemos algo que es gravísimo y que sí le costó la vida a la gente, que es las compras irregulares durante la pandemia, no solamente sobrevaloradas, ¿no? Estamos hablando de mascarillas, protectores faciales, pruebas rápidas, antitécnicas, que comenzaron a dar falsos resultados permitiendo que el monstruo se dispergue, ¿no? Por aquí y por allá. Variar la concentración de oxígeno medicinal con retrasos muy sospechosos, con adjudicaciones sin competencia, con 300 visitas no registradas en el año 2020 en pleno confinamiento con proveedores del Estado. Entonces, está lo de Richard Swing, como bien dices, pero hay una distinción que es, hay un grado de corrupción que tuvo él que enlutó a decenas de miles de familias del Perú. Sí. Por eso él tiene que responder, el caso número 1 ante la justicia peruana. De acuerdo contigo, ¿no? Porque si bien lamentablemente la corrupción como la que hemos visto presenciado el día de hoy con la sentencia de Martín Vizcarra es algo que se ha visto antes, lo que sí no se había visto antes son casos de corrupción sobre la tumba de peruanos, ¿no? Sobre la vida de peruanos, aprovecharse del dolor, aprovecharse de la enfermedad, de la desesperación de la gente para, en vez de un presidente estar velando verdaderamente por la integridad, por la salud, por la vida de el pueblo, de donde emana tu propio poder, aprovecharlo, ¿no? Aprovechar ese poder y aparte aprovechar el pánico, porque tú te acordarás, y seguramente la gente que nos está escuchando, nos está viendo, se acordará que había mucho desconocimiento, y cuando la gente no conoce lo que va a pasar, cuando la gente tiene miedo, generas un caos, generas un desconcierto, y terminas creyéndole a cualquier hechicero. Terminas creyéndole en la oscuridad a quien tenga una velita. Martín Vizcarra se presentaba así. Se presentaba como, yo soy el presidente, yo tengo la razón, yo tengo la información, porque me la ha dicho Fauci, o porque me la ha dicho la OMS, o porque me la ha dicho tal persona. Y al fin y al cabo, los peruanos muertos de miedo, sin la información, sin el conocimiento de causa, en una situación de inmenso peligro, porque uno no sabía, me voy a morir yo, se va a morir el otro, qué va a pasar, qué no va a pasar. Terminamos siendo prácticamente tuvimos un periodo muy dictatorial de Martín Vizcarra donde le otorgamos todo el poder, perdimos todas nuestras libertades sobre pretexto supuestamente de que él resguardara nuestra salud. ¿Y cuál fue el saldo? El país con el peor manejo de la pandemia. Y uno de los presidentes más maquiavélicos que han habido, ¿no? Realmente acá no estamos hablando inclusive de cosas que puedan tener una responsabilidad penal. Estamos hablando de la compra, sin más, de los medios de comunicación, de la compra, los compró, se hizo de ellos. No estamos hablando de los encierros, no estamos hablando de lo que hizo con el doctor Pedro Chávarri, a quien le dio un golpe al interior del Ministerio Público, comenzó a controlarlo. No estamos hablando de la reforma política que emprendió con referéndum incluido, cuya desgracia estamos pagando hasta ahora con 40 partidos o más, financiamiento público, etcétera. Entonces, el daño que le ha hecho Martín Vizcarra es inconmensurable al Perú, y hoy nuestro país, Pancho, sí es un poco más justo al no dejar, sobre todo siendo tan raro que en el Perú se sancione el delito de los políticos, que no se haya permitido esta impunidad. Así que yo esta noche de todas maneras voy a celebrarlo. Así es. Y creo que muchos, ¿no? Porque yo he visto la reacción de las personas en las redes sociales ha sido muy positiva en cuanto a se hizo justicia. Yo creo que la popularidad que pudo haber tenido Martín Vizcarra se ha ido cayendo con el tiempo, porque gracias al trabajo que haces tú, que hago yo, para tratar de develar lo que verdaderamente pasa detrás y no bajar la cabeza ante la imposición, ante el imperio de la corrección política o de grandes medios de comunicación, es que más gente comienza verdaderamente a conocer esto de acá, ¿no? Entonces es importante que no solamente hagamos la crítica y la fiscalización a personas como Martín Vizcarra, sino que nos esforcemos para que la gente no se olvide, porque de lo contrario viene la narrativa y te cuenta otra historia, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que el Poder Judicial es fujimorista, ¿no? Lo que pasa es que el Poder Judicial es de derecha, es neoliberal, y se saca una historia. Dije, un momento, esto no tiene nada que ver con el Poder Judicial, ¿no? Acá esto no tiene nada que ver ni siquiera con el presente. Esto tiene que ver cuando Martín Vizcarra era gobernador. O sea, desde ahí ya el señor tenía estas características bastante cuestionables. Y es importante hacer la tarea de que la gente se acuerde de la historia, porque ya hemos visto que en los últimos 25 años, cuando le das la capacidad de contar la historia a la izquierda,
¿Qué tienes? Tienes a una generación que cuestiona o criminaliza a la policía, criminaliza a los militares, comienza a relativizar a los subversivos del terrorismo, ¿no? Aquella sociedad que no Sí. recuerda su pasado está destinada a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces es importante que contemos la historia y aprovechemos justamente las plataformas que tenemos para poder contar la verdadera historia. Y hay muchos de los supuestos liberales ahora, que algunos están en campaña, pertenecen a ciertos partidos que no voy a nombrar, pero no tengo por qué, que son antifujimoristas por excelencia, porque era un dictador y disolvió el Congreso, pero defendieron la disolución del Congreso de Vizcarra. Ahí sí. Exacto. No era dictador, era perfectamente democrático. Entonces hay un análisis penal que hacer de Martín Vizcarra y un análisis de daño moral y político y social que nos ha hecho. Y hoy realmente es un día en que no hay que decir feliz ni infeliz, o sea, sí. Es un día en donde ha habido justicia. Eso claro. Es todo lo que voy a decir. Sí, es un día donde podemos respirar un poco, con un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque, claro, celebrar también es un poco triste por el hecho de que nos recuerda todo lo que ha pasado antes. Tenemos que volver a vivir las heridas, tenemos que reconocer nuevamente que otro presidente peruano va a estar tras las rejas y es pero es un día importante igual, ¿no? Porque como decía, marca un antes y después. Pero Diego, no te queremos obviamente retener más, seguramente estás en tus merecidas vacaciones, ya estarás de vuelta acá el día lunes, espero que venga con regalos. A mí me gusta el chocolate con pistacho, que está de moda en Miami, por si acaso. Tomo nota. Listo. Tomo nota, mi estimado Pancho. Y cierro con una reflexión, y te dejo ya para que sigas, es que tenemos que votar bien, no queremos que esto es al margen de que esté bien o esté mal, que está bien que se haya hecho justicia, es una nueva vergüenza que pasamos como peruanos. Nada que ver con derecha, centro, izquierda. Esto es una vergüenza nacional. Sí. Coleccionar presidentes que terminan por corruptos presos. Tenemos que interiorizar la noticia, la información y votar mejor, Pancho. Y gracias. Y está bueno el style. Has variado un poco la formalidad de edición especial. Un saludo a ti y gracias. Gracias. Ya nos vemos cuando vuelvas. Un abrazo. Bien, conversábamos con Diego Acuña, director de ILAT y conductor de acá en Edición Especial.